Va a ser sobre la segunda mitad del curso, pero de todas maneras viene más o menos un 30% de preguntas de la primera mitad. Es lo que ha mandado la coordinación y así ha sido el examen. Y ya sabemos que el examen tiene tres partes. La primera parte van a dar 5 imágenes, de las cuales hay que identificar 4, nombre de la obra, ubicación, época, esas cosas, y una frase que hay que identificar, la frase verdadera. De las 5, 4. Luego hay 2 partes más, que son dibujar, comparar, cosas de ese tipo. Entonces, los temas que hemos visto en la segunda mitad del curso son 3 temas nada más, ¿eh? Grecia, Roma y el Paleocristiano. Ya bien, son solamente 3 temas, así que ahí pueden dividir. Grecia, Roma y Paleocristiano, ¿ya? ¿Y qué cosa hemos visto de Grecia? Hemos visto, básicamente, los templos y los tipos de templos, la Acrópolis de Atenas, y 4 tipologías civiles. Ya miren, templos, Acrópolis de Atenas y 4 tipos de arquitectura civil. ¿Ya? Entonces no es mucho, solamente los templos, la Acrópolis de Atenas y 4 tipos de arquitectura civil. Luego de Roma sí hemos visto bastante más, ya lo veremos dentro de un ratito, y finalmente Paleocristiano. Entonces comenzamos viendo los temas de Grecia. ¿Ya? Entonces ahora ya no vamos a entrar qué le debemos a Grecia, en qué cosas somos griegos, lo que el señor te diga, todo eso, no. Vamos de frente a la parte de la arquitectura. Un tema también importante que saber siempre son temas relacionados con emplazamiento, fecha, circulación, organización espacial y temas de construcción, ¿no? Que es lo que nos interesa también como arquitectura. Entonces de cada cosa vamos a tratar de ver esos temas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que ver del arte y la arquitectura griega es el templo, ¿no? Habíamos dicho que es el templo. Y antes del templo, los órdenes clásicos. Ya sabemos que hay 3 órdenes clásicos, ¿no? Dórico, jónico y corintio, y cada uno tiene sus propias características. Un orden clásico está compuesto por columna y entablamento. Eso también lo hemos visto, ¿no? La columna, a su vez, está compuesta de base, fuste y capitel, y el entablamento de arquitrabe, friso y cornisa. Ya, eso deben saberlo. Miren que es parte de la construcción de un templo, ¿no? Entonces, si tuvieran tal vez, en fin, que explicar detalles constructivos de, no sé, de un templo, incluso de cualquier construcción romana que use órdenes clásicos, siempre se puede hablar de los órdenes. O sea, al fin y al cabo, toda la arquitectura griega, toda la arquitectura romana y toda la arquitectura paleocristiana remiten en última instancia a los órdenes clásicos, ¿no? Entonces, siempre hay que saber los órdenes clásicos. Un orden clásico está formado por columna y entablamento, y la columna tiene base, fuste y capitel, ¿ya? Y el entablamento, arquitrabe, friso y cornisa. El dórico ya sabemos que no tiene base, que tiene fuste estriado y el capitel con ábaco y equino. Y el entablamento tiene arquitrabe liso, friso con triglifos y metopas y cornisa, y ya está. Entonces hay que saberse bien el orden dórico. El orden dórico no tiene base, tiene fuste estriado y tiene capitel de ábaco y equino. Y el entablamento tiene arquitrabe, friso y cornisa. El friso tiene triglifos, que son esas 3 rayitas, y las metopas. ¿Ya? Muy bien. Las columnas de los templos griegos eran, pregunto, monolíticas o estaban hechas por partes. Por partes. Muy bien. ¿Cómo se llamaba cada parte? Tambores. Muy Tambores. bien. ¿Y con qué se unía? Con piezas de metal. No, muchas veces lo han puesto en su lámina. Espero que hayan sabido que estaban dibujando, ¿ya? Pero muchos han puesto en su lámina que las piezas de mármol estaban unidas con piezas de metal, ¿ya? Muy bien. Entonces, el orden dórico. Luego el orden jónico, ¿tiene base? Sí. A ver, pregunto, ¿el orden jónico tiene columna y tiene entablamento? Sí. Sí, obvio, porque si no hay columna y no hay entablamento no hay orden clásico. ¿La columna tiene base? Sí. Sí. ¿Tiene fuste? Sí. Sí, obvio. Sí, Si no hay sí, fuste, sí. no hay columna, pues. Ya no puede haber una columna solo con base y capitel. Ya, eso no puede haber. ¿Ya? ¿Puede haber columna sin base? Sí, el dórico. Pero puede haber columna sin fuste, no, pues. ¿Ya? Fuste y tiene capitel el orden jónico. Ahí se ve. ¿Tiene capitel? Sí. Sí, muy bien. ¿Cómo se llaman estos elementos del capitel? Volutas. Muy bien, volutas. Y entonces el orden jónico sí tiene base, tiene fuste y tiene capitel. Y el fuste no es estriado, sino es acanalado. ¿Ya? Muy bien. Y el entablamento tiene arquitrabe de 3 bandas, friso, liso y cornisa. ¿Ya? Entonces,
el orden clásico tiene en el orden jónico, base, fuste y capitel, y el entablamento, arquitrabe, friso y cornisa. ¿Ya? Muy bien. Y luego está el orden corintio, que es prácticamente idéntico al orden jónico, solo que más esbelto, y en el capitel, en vez de tener volutas, ¿qué cosa tiene? Hojas de acanto, muy bien, que es una planta que crece en esa zona. ¿Ya? Entonces, primero los órdenes clásicos. Dórico, jónico y corintio. Todos tienen columna y entablamento. El dórico no tiene base, tiene fuste y capitel. Y el entablamento, arquitrabe, friso y cornisa. Y el orden jónico sí tiene base, tiene fuste, tiene capitel y tiene entablamento con arquitrabe, friso y cornisa, y el corintio también. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Prácticamente cualquier edificio griego, romano o paleocristiano remitirá siempre a los órdenes clásicos. ¿Ya? Muy bien. Luego, de los tipos de templos griegos, habíamos dicho que hay dos maneras de clasificarlos: por el número de columnas en su frente o por el número de columnas a su alrededor. ¿Ya? El número de columnas en el frente es siempre par, siempre impar, o puede ser par o impar. Par. Es siempre par, muy bien. ¿Cómo se llama cuando tiene 4 columnas al frente? Muy bien. Cuando tiene 6 columnas al frente. Muy bien. 8 columnas al frente. Octaestilo. Muy bien. 10 columnas al frente. Decaestilo. Muy bien. ¿Cuál es la relación en el templo clásico que existe entre el número de columnas del costado y el número de columnas del frente? 2n más 1. Muy bien, muy bien. Si en algún caso ustedes decidieran dibujar, si se les pide algún templo griego, por ejemplo, es importantísimo el número de columnas. ¿Ah? Miren que su lámina, muchos se les tuvo que rechazar la lámina porque habían puesto habían puesto un templo dórico de 6 columnas, ¿no? Y el Partenón es de 8 columnas al frente, ¿ya? Entonces, es importantísimo el número de columnas. Y se cuenta siempre cuántas columnas hay al frente y cuántas columnas hay al costado, ¿ya? No vayan a dibujar cualquier cosa, y tienen que ser equidistantes. Muy bien. Ahora, y según el número de columnas alrededor, tenemos, primero, cuando se parece mucho a un tipo arquitectónico prehelénico todavía, que era la casa de los campesinos. ¿Cómo se llamaba este tipo arquitectónico? Megarón. Tolos es la planta circular, ¿ya? El megarón, que era la casa de los campesinos. Muy bien. Cuando tienes solamente 2 columnas entre los muros, estos muros se llaman anta, entonces se llama inantis, doble antis. Luego cuando tiene columna solo delante, próstilo. Pro significa delante, avanzando, a favor. Stilo, columna. Próstilo, anfipróstilo, o sea, en ambos, tiene anfi, pro, stilo, ya. Anfi, doble, pro, delante, stilo, columna. Entonces tiene columnas delante de 2 frentes, ¿no? Anfipróstilo. Luego está este que es períptero, que dice columnas en todo alrededor. Este de acá es díptero, doble columnata en todo alrededor. Y este de acá es pseudodíptero. ¿Ya? Generalmente el díptero es propio del periodo helenístico, generalmente, porque además tiene un pronaos con muchísimas columnas. ¿Ya? Pero, en fin, por ejemplo, el Partenón es pseudodíptero. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que saber los órdenes clásicos y luego esas 2 clasificaciones. ¿Ya? Ambas cosas han venido alguna vez en el examen. Luego, el siguiente tema que vimos fue la Acrópolis de Atenas. ¿Ya? Y cuando hablamos de la Acrópolis de Atenas hablamos de 4 edificios. ¿Ya? 4. La Acrópolis, ya sabemos, acro significa arriba, ¿no? Acro. Polis, ciudad. Entonces, Acrópolis es la ciudad de arriba o la parte alta de la ciudad. En todo caso, ya sabemos dónde está ubicada la Acrópolis de Atenas, 167 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Todos han hecho en su lámina referencia a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Al tema del emplazamiento. Y acá hay 4 edificios importantes: el Partenón, el Erectión, los Propileos y el Templo de Atenea Nike. Ya esos 4 son los que hay que saber: Partenón, Erectión, Propileos y Templo de Atenea Nike. ¿Ya? Ahora, toda la historia, las guerras médicas, etc., ya saben que todo eso se reconstruyó después de la guerra médica del año 480, ¿no? Y el Partenón es del 447 al 432, ¿no? Tardó 15 años, obra de Ictino y Calícrates. ¿Ya? Luego están el Erectión, los Propileos, y hacia el 410, el último de estos 4 grandes edificios,
el templo Atenea Nike. Muy bien. Acá se ve el Partenón. Acá están los edificios y su emplazamiento, ¿no? Recuerden que es muy importante para los griegos la arquitectura como objeto arquitectónico, no como conformador de espacios, sino casi como una escultura. Entonces, cuando uno entra por los propileos, ve los edificios sin interrumpirse entre ellos, ¿no? E incluso cuando uno entra a la Acrópolis, ve el ángulo posterior del templo y no ve la fachada, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los griegos también es importante el recorrido, ¿no? Lo que Le Corbusier llamará la promenade architecturiel, o sea, el recorrido arquitectónico, ver el edificio en todo su alrededor, ¿ya? Entonces, jóvenes, son 4 los edificios principales de la Acrópolis de Atenas, ¿ya? Muy bien. Ahora, si les toca hablar, por ejemplo, de algún edificio cualquiera, pueden hablar también de compararlos con otros edificios, pueden hablar de edificios que estén alrededor de él, que forman parte de su conjunto, emplazamiento, etc. ¿Ya? No vamos a contar ahora por qué no tiene techo, todo eso ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces, aquí está el emplazamiento de cada uno de estos edificios. Aquí está el templo Atenea Nike, los propileos, el Partenón y el Erectión. Y esta lista de los ángulos, ¿no?, que permite ver todos los edificios prácticamente en perspectiva. De estos edificios, de hecho, el más importante y el primero de todos es el Partenón, que todos ustedes conocen porque todos ustedes han hecho su lámina, ¿ya? Entonces, no vamos a profundizar mucho. Pero ya sabemos que el Partenón es un edificio, es un templo, ¿de qué tipo? ¿Tetrastilo, hexastilo, octastilo, decastilo? Octastilo, muy bien, por favor, eso deben saberlo todos, ¿ah? Obvio. Y luego, según el número de columnas alrededor es in antis, doble antis, próximo, anfipróstilo, períptero, díptero, pseudodíptero. Pseudodíptero, muy bien, porque tiene doble columna, tercero frente y atrás. ¿De qué orden es? ¿Dórico, jónico, corintio? Dórico. Dórico, ya, muy bien. Luego tiene 2 frentes. El frente principal mira hacia el este o al oeste. Este. Hacia el este, muy bien, que es el lugar donde nace el sol. Y si nace el sol por ese lado, ¿qué tema está representado en el tímpano este? El nacimiento. Muy bien, el nacimiento de Atenea, muy bien. Y en cambio, el lado posterior mira hacia el oeste, que mira hacia el mar. Y si mira hacia el mar, ¿qué tema está representado ahí? Atenea contra muy bien, la competencia de Atenea contra Poseidón. Muy bien, miren que Poseidón está en el lado que da hacia el mar y el nacimiento de Atenea, el nacimiento hacia el sol. ¿Ya? Muy bien. Y luego, en los 4 lados hay distintos tipos de temas relacionados con las metopas. La lucha de Lapitas contra centauros, en fin, distintos temas. Y luego, interiormente, ¿qué cosa había acá? La escultura de Atenea. Muy bien. ¿De qué manera se había hecho? Oro y marfil, muy bien. ¿Quién lo había hecho? Fidias. Fidias, muy bien. ¿Y cómo se llama cuando una escultura está hecha de oro y marfil? Crisoelefantina. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las partes del templo? ¿Cómo se llama esta parte de acá? Chela. Chela, muy bien. ¿Cómo se llama esta parte de acá? Tesoro o Partenón. Muy bien. ¿Cómo se llama esta parte de acá? Opistodomo. Opistodomo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hay que saber bien. Miren que el Partenón, yo he visto que algunos... El Partenón tiene 2 espacios, ¿ah? Y tiene este espacio rectangular y este espacio rectangular. Pero este espacio rectangular está sobre el eje longitudinal y el otro espacio, más bien, tiene el eje transversal, digamos, ¿no? Lo digo, este es un rectángulo en ese sentido y el otro en el otro sentido. ¿Se dan cuenta? Ambos están trabajados según la sección áurea, ¿no? Ambos son rectángulos áureos, ¿ya? Lo digo porque en las láminas algunos han puesto esto como si fuera un cuadrado, como si fuera más corto, o si fuera excesivamente más largo. No, las proporciones son las proporciones, ¿ya? Es importantísimo que en sus dibujos, es un curso de arquitectura, entonces el arquitecto tiene que percibir las proporciones, tiene que ver la relación de las partes entre sí, ¿ya? Entonces, lo que se evalúa no es solamente que el dibujo esté bien hecho, que sean las partes, sino que además de cómo funciona, que esté bien proporcionado. Miren que esto es un rectángulo y esto es otro rectángulo, y que en ambos casos son rectángulos relacionados con la sección áurea, ¿ya? Y luego todo el conjunto alrededor. Muy bien. Entonces, el Partenón, el corte del Partenón también es bueno saberlo. Todos ustedes han hecho su corte del Partenón, ¿no? Han hecho el corte longitudinal, el corte transversal, entonces no vamos a abundar sobre ello. Dentro del Partenón también había un friso, ¿no?, que tenía más de 100 metros y era un friso longitudinal que narraba la procesión de las Panateneas. ¿Ya? Muy bien. Este es
el Partenón. Luego está, bueno, ya hemos hablado acerca también del tímpano, ¿no? Estas son las esculturas atribuidas a Fidias, muy bien. Esas son algunas de las metopas donde se ve la lucha de Larpitas y Centauros, ¿no? Esto es la procesión de las Panateneas, el oficio interior, ¿ya? Y acá está el Partenón. Entonces, por favor, no insisto más en el Partenón porque ya todos ustedes han hecho su lámina y la han hecho muy bien. Bueno, en fin. Este lado que vemos acá desde el ingreso de los propileos, ¿es el frente principal o el posterior? Posterior. El posterior, ¿no es cierto? El altar estaba hacia el otro lado. Muy bien. Entonces, esa es la primera edificación. Por favor, no me voy a poner ahora a explicar más del Partenón. Y estas son las correcciones ópticas. Recuerden que habíamos visto que había varias correcciones ópticas. La primera era la de la curvatura de las líneas, ¿no? Habíamos dicho que si un edificio se hace de esta manera, con las líneas perfectamente horizontales y verticales, se va a ver curvo así, como si las puntas, los extremos, fueran hacia la parte alta. Y también como si las columnas se separaran hacia lo alto. Entonces los griegos sabían que si lo hacían así, se iba a ver así. Entonces lo hicieron así para que se viera así, ¿ya? O sea, si lo hacían perfecto, se veía imperfecto. Lo hicieron imperfecto al revés para que se viera perfecto. Y eso se ve hasta ahora, ¿no? Porque el edificio en realidad no es recto ni es horizontal. Si ustedes sueltan una pelotita en la superficie del Partenón, rápidamente va a empezar a moverse solita hacia las esquinas. ¿Por qué? Porque todas las curvas van hacia las esquinas, ¿no? Y lo mismo con las líneas rectas. Eso eran unas correcciones ópticas. Luego también habíamos dicho que en la esquina el intercolumnio es menor, ¿no? Este intercolumnio es menor que los demás, ¿no? Por las razones que habíamos explicado, ¿no? Y luego también se había hablado de la sección áurea, ¿no? La sección áurea en donde la parte menor es a la mayor, como la mayor es a la suma de las dos. Y todo el Partenón está hecho según la sección áurea. Lo vemos en planta, lo vemos en elevación. Recuerden que habíamos visto dos videos, ¿no? Uno por ese eminente doctor que es el Pato Donald, y el otro un video un poco distinto, y en ambos se mostraba el Partenón como un ejemplo de la sección áurea, ¿no? La sección áurea, que es un número que existe solo en el infinito, y los griegos habían descubierto esas cosas maravillosas, ¿no? Cosas que no son mesurables, que existen solo en el infinito, pero se pueden construir a partir de un cuadrado. Tú tienes un cuadrado, tomas el punto medio de un lado, trazas una diagonal, y trazas una línea inclinada, y trazas un arco. Y esta parte será la menor, y esta será la mayor, y la menor será la mayor, como la mayor es a la suma de las dos, ¿ya? Muy bien, entonces todo el tema de las correcciones ópticas es un tema importantísimo en el Partenón, ¿ya? Bien. El siguiente edificio que habíamos visto era el Erecteón, que habíamos visto que el Erecteón es un templo irregular, que está compuesto por varias zonas, ¿no? Una parte que mira hacia el este, la otra parte que mira hacia el oeste, que no están comunicadas entre sí. Acá se ingresaba un espacio donde había una fuente de agua, que se supone que era aquella que había hecho parecer Poseidón, y acá hay dos salas, ¿no? Tampoco conectadas entre sí. Y tenía varios pórticos, tres pórticos: el pórtico norte, el pórtico este y el pórtico sur. El pórtico, y todos trabajan, sobre todo el norte y el este, perdón, trabajan en orden jónico, ¿no? Mientras que acá encontramos esa tribuna, y en esa tribuna, ¿qué aparece? ¿Cómo se llama esa tribuna? La tribuna de las Cariátides. Cariátides, muy bien, las cariátides, ¿no? Las cariátides son esas señoras, las cariátides son columnas con forma de figura femenina, o esculturas de figuras femeninas que actúan como columnas, ¿no? Las cariátides representaban a las mujeres de un pueblo que había sido vencido. Entonces las tenían como esclavas, y por eso aparecen acá sosteniendo el techo. ¿Ya? Entonces son 6 cariátides. Ya estoy diciendo cómo se llama la tribuna de las cariátides. Muy bien, en el Erecteón de la Acrópolis de Atenas, hace 421 a.C., y están hechas todas de mármol, ¿no? También habíamos visto que en ellas funcionaba perfectamente la sección áurea, ¿ya? Muy bien, eso lo habíamos visto. Entonces, ese es el segundo edificio. El tercero de los edificios que habíamos visto eran las puertas de ingreso. ¿Cómo se llama la zona de las puertas de ingreso? Propileos. Propileos, muy bien, esos son los propileos. Y acá vemos los propileos. ¿De qué orden son los propileos? ¿Dórico, jónico o corintio?
Dórico. Dórico, muy bien. ¿De qué material están hechos? Piedra. ¿De cemento, ladrillo, concreto, mármol o madera? Mármol. Mármol, muy bien. Todo es hecho acá de mármol, pues, ¿ya? De mármol pentélico. Muy bien. Entonces, estos son los propileos de la planta. El propileo son las puertas de ingreso y tenían como función crear ese espacio de transición entre lo exterior y lo interior de la Acrópolis, que la Acrópolis era un recinto también de una cierta sacralidad, y además de absorber el desnivel. Ya hemos dicho que los propileos estaban formados, digamos, por como 3 naves, ¿no? Digamos así. Estas 2 más anchas y una central que forma el corredor. Y esas más anchas estaban separadas del siguiente ambiente por puertas, 2 puertas cada una, y más bien el corredor central sí llegaba hasta el otro extremo, ¿no? Y eso servía para ganar acá el desnivel, ¿no? Y además de la zona de ingreso, había a los lados 2 espacios importantes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los propileos son simétricos o asimétricos? Simétricos. Asimétricos, muy bien. Si bien esta parte de acá es simétrica, solo esta, hay 2 edificaciones añadidas, que no son añadidas, son parte del conjunto, ¿no? Y estas 2 edificaciones hacen que el conjunto sea asimétrico, probablemente, quién sabe por qué, no sé, tal vez no se quiso hacer más una, en fin. En todo caso, estas 2 edificaciones de acá son una biblioteca y una pinacoteca, ¿no? La primera pinacoteca del mundo y una biblioteca. Y esos 2 espacios estaban justo a los lados de ingreso a los propileos. Los propileos, como toda la Acrópolis de Atenas, ¿de qué siglo son? ¿De qué año es el Partenón, por ejemplo, que hemos dicho? 437. Muy bien, ¿eso qué siglo es? ¿Siglo? Siglo V antes de Cristo, ¿ya? Recuerden, eso es muy fácil, ¿ah? A ver, yo creo que la mayor parte de ustedes han nacido en el 1999, 98, ¿no? Ya, ¿eso qué siglo es? 20, ¿no es cierto? Y nosotros ahora estamos en el 2018, ¿esto qué siglo es? 21, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el año 1300, ¿qué siglo es? 29. El año 1320, ¿qué siglo es? 12. 14, muy bien. El año 313, ¿qué siglo es? Cuarto. Cuarto, muy bien. El año 80, ¿qué siglo es? El año 80. No, no hay siglo cero, pues. El primer siglo va desde el año 0 hasta el 99.9, pues, ¿no? Luego, el siglo... Eso tampoco no está muy claro, ¿ah? No, yo no lo sé muy bien si, por ejemplo, el año 2000 es todavía siglo XX o siglo XXI, ¿ya? No lo sé. Pero entonces, el primer siglo va hasta el 99, o hasta el 100 si quieres, del 101 en adelante, hasta el 200 y el siglo segundo. Ya es fácil sacar la cuenta. Saquen la cuenta por el siglo en que han nacido ustedes, ¿ya? O por lo que estamos ahora. Estamos en el siglo XXI y es el 2018. Eso quiere decir que el siglo XVI era el 1500 y el siglo IV era el 300, ¿ya? Lo mismo en sentido inverso. En sentido inverso, o sea, de atrás para adelante, por ejemplo, el siglo V antes de Cristo es el 400, ¿ya? Entonces, la Acrópolis, el Propileo, todo eso es siglo V antes de Cristo, ¿no? Primera mitad o segunda mitad del siglo V. Ponte, el año 420, ¿es la primera mitad o la segunda mitad? La primera. Muy bien, segunda. Porque cuando estás contando de atrás para adelante, la primera mitad es digamos, las guerras médicas de 480 son en la primera mitad del siglo V antes de Cristo. En cambio, el Partenón se construye en la segunda mitad, porque estás contando de atrás para adelante. En cambio, el año 0 hacia nosotros ya es primera mitad, segunda mitad, como lo entendemos. ¿Está bien? Bien, eso es, en fin, no me voy a poner ahora a dictar esas cosas. Ya, pero eso es sencillito. Ya. Entonces, ¿cómo se llama esto que vemos acá? Los propileos. Muy bien. ¿De qué material están hechos? De mármol. Muy bien. ¿Cuál era la función? ¿Esto era un templo? No, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era? Muy bien, la entrada, la puerta de ingreso, ¿ya? Entonces, ¿es arquitectura civil o religiosa? Civil, muy bien. ¿Ya? Entonces, los propileos.
Y luego, acá adelante está el otro templo importante. ¿Cómo se llama este templito que hay acá? Que es el más chiquito. Atenea Nike. Muy bien, el templo de Atenea Nike, que es este que vemos acá, ¿no? Entonces, el templo de Atenea Nike es un templo tetrastilo, hexastilo, castilo, de castilo. Tetrastilo. Muy bien, es inantis, doble antis, próstilo, anfipróstilo, períptero, díptero, pseudodíptero. Doblantes. Doblantes. Ya pues, ¿qué es? Anfipróstilo, ¿Tiene columnas delante, sí o no? Sí. ¿Tiene columnas atrás? Sí, Sí. anfipróstilo. Muy bien, anfipróstilo, ¿ya? Anfipróstilo. Miren que es un templo sencillito de dibujar, ¿ah? Sencillito. Entonces, ese de todas maneras es muy fácil de representar, ¿ya? ¿Y de qué orden es? ¿Dórico, jónico, corintio? Jónico, muy bien. Entonces, de los 4 edificios que hemos visto en la Acrópolis, ¿cuáles son dóricos? Propileo, Propileo y... Partenón. Muy bien, ¿cuáles son jónicos? Erección. Erecteón. Muy bien. ¿Y cuáles son corintios? Ninguno. Ninguno, Ninguno. ya ninguno, porque el corintio aparece después que el dórico y el jónico, ¿ya? Y el corintio va a gustar mucho en el periodo helenístico, y los romanos les va a encantar, casi todo lo que hacen los romanos es corintio, pero en el periodo clásico casi no se hace el corintio, ¿ya? Muy bien. Luego habíamos visto todo el tema de la escultura griega, ¿no? Habíamos visto los 3 periodos del arte griego, el periodo arcaico, donde se dan los ideales, ¿no? De lo que debía ser el arte, pero todavía una fuerte influencia egipcia, ¿no? Luego habíamos visto el periodo clásico de serena belleza. Hay algunas esculturas que son imprescindibles saber. ¿Esta cuál es? La Atenea, muy bien. ¿Quién es el autor? Fidias, muy bien. Y esa es una copia romana hecha en mármol del original que estaba en ¿dónde? ¿Dentro de dónde? Del Partenón. Del Partenón, muy bien. El original del Partenón medía más de 10 metros de alto. En cambio, esa es una copia romana. ¿Ya? Esta hay que saberla. Luego, ese es famoso también. ¿Quién ese es es? el Mirón. Discóbolo, ¿no? ¿Quién es el escultor? Mirón, no, Mirón. Fidias no, Mirón. ¿Ya? Luego, los 3 momentos de la arquitectura, de la escultura clásica, los 3 grandes representantes. El doríforo de Policleto, ¿no? ¿Cómo se llama esta paradita donde una pierna soporta el peso y la otra está en descanso? Contraposto. Contraposto, muy bien. El doríforo de Policleto. Luego el Hermes, Dionisios con Hermes niño, no, Hermes con Dionisios niño, de Praxíteles. ¿Cómo se llama esta curva que parece una S? Serpentinata, muy bien. Eso es súper elegante. Oye, pues, hay que ponerlo. Son esas 3 esculturas, ¿ya? Está bien, apago todo, pero así está bien, ¿no? Sí. Está bien, ya, muy bien. Y luego del periodo helenístico, recuerden que el periodo helenístico está lleno de movimiento, de expresividad, etc., ¿no? Las esculturas más importantes son el Auconte y sus hijos, este que habíamos visto, luego el Apolo de Belvedere, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. Ya digamos, esas son las 4 más importantes del periodo helenístico. Punto. Vamos ahora a ver otras tipologías arquitectónicas de la antigua, y esto lo saltamos. Y luego, entonces, del periodo arcaico, sí hemos visto algunos templos. Recuerden, habíamos visto los templos de Paestum, ¿no? El templo de Neptuno, el templo de Hera, ¿no? Luego, la llamada basílica. Luego del periodo clásico hemos visto sobre todo los de la Acrópolis, ¿no? Aquí está típico templo. Y luego del periodo helenístico habíamos mencionado sobre todo estos 2 templos, ¿no? El templo de Artemisa en Éfeso, que alguien lo puso en su lámina diciendo que era el Partenón, ¿no? ¿Ya? Ese es el templo de Artemisa en Éfeso, y hemos dicho que en el periodo helenístico se rompen las escalas, todo se hace más grande, más ornamentado, ¿no? Por ejemplo, en este templo ya no hay las 3 graditas, sino que hay un montón de gradas. Luego las columnas están decoradas en la parte inferior, ¿no? Luego se hace un enorme pronaos que más parece una sala hipóstila, ¿ya? Entonces, estos son los templos helenísticos. Habíamos visto sobre todos el templo de Artemisa en Éfeso y el templo de Apolo de Mileto. Ahora, respecto de los tipos arquitectónicos civiles, había dicho que había 4, ¿no? El primero es el teatro griego, ¿ya? El teatro griego, que habíamos dicho sus principales características. Como podemos ver acá, el teatro griego está, lo vemos por ejemplo acá, ¿no?
El teatro griego, ¿dónde está? ¿Dentro o fuera de la ciudad? Fuera. Muy bien. ¿Se levanta sobre una estructura o sobre las colinas? En las Muy bien. colinas. ¿Tiene una enorme fachada exterior o no tiene fachada exterior? Sin No fachada. tiene, pues, porque si está levantada sobre la colina y se anda por arriba, no hay fachada, ¿ya? Luego, ¿el teatro es un semicírculo o tiene forma de concha de abanico? Concha de abanico. Muy bien. Este espacio de acá, ¿cómo se llama? Este espacio circular. Orquestra, muy bien. La orquestra es circular o semicircular. Circular. Circular, muy bien. Ese es el lugar para que venga el coro, ¿no? Luego, las graderías. Las graderías se ingresa por unos corredores internos que se llaman vomitorium o se ingresa de la parte alta hacia la parte baja. La parte alta. Muy bien, ¿ya? Y luego acá viene la escena y el proscenio. El proscenio es la parte delantera y detrás está la escena, ¿no? Escena y proscenio. Entonces, miren el tamaño de la escena y el proscenio y luego veremos en el teatro romano. ¿De dónde es más grande la escena y el proscenio? ¿En el teatro griego o en el teatro romano? Romano. Romano, muy bien. Ahora, ¿para qué servían los teatros griegos? La catarsis, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, todo eso ya lo dejamos aparte, ¿ya? Solo vemos la parte arquitectónica, ¿ya? Entonces, en planta, así es un templo, en corte también es muy fácil, el corte aparece, si lo ven en el aula virtual también está el corte, ¿ya? Muy bien. Eso es un típico teatro, se ingresa por la parte alta, ¿no? Eso es un círculo, acá parece muy, pero en realidad sí llega a formar el círculo y ya está. Luego habíamos visto, entonces el teatro, ¿ah? Bien. Segundo, ¿cómo se llama esto de acá? De la izquierda, el buleuterión, muy bien. El buleuterión es el lugar para la toma de decisiones en las polis griegas, ¿ya? Ahí van la gente que toma decisiones, que eran más o menos 500 personas. Y el buleuterión tenía siempre dos partes. Una parte exterior, donde había un altar, y una parte interior, donde había una gradería con forma de hemiciclo. Yo me he dicho, hemiciclo es un medio círculo. Entonces acá hay forma de hemiciclo, en forma de U, o en forma de... sí. Y acá hay un hemiciclo, pero recto. Uno de estos es el buleuterión de Priene, el otro es de Mileto, ¿ya? Entonces, el buleuterión tiene dos partes. La parte exterior, con un altar al centro, generalmente pórticos alrededor, y la parte interior con un hemiciclo, que puede ser curvo o puede ser recto. Y está todo techado con madera que se apoya sobre columnas también de madera. Ahora, el buleuterión sería el antecedente de qué tipo arquitectónico que nosotros usamos hoy en día. Del Congreso de la República, ¿no? Si ustedes ven, el Congreso de la República tiene también un hemiciclo y también es semicircular y también va la gente a tomar decisiones. Aunque entre el buleuterión y el Congreso de la República están de por medio las salas capitulares monásticas, pero eso lo dejamos de lado por el momento, ¿ya? Entonces el buleuterión. Luego habíamos hablado de estos espacios de 1 o 2 niveles que son pórticos que se ponen alrededor del ágora. ¿Cómo se llaman estos espacios que son pórticos y que servían para el comercio y donde la gente paseaba y se protegía de la lluvia y del sol? Stoas, muy bien. La stoa es un tipo arquitectónico comercial. Por ejemplo, la stoa equivaldría en Roma ¿a qué tipo arquitectónico? ¿Qué tipo de arquitectónico romano está dedicado al comercio? Y la administración de justicia en ese caso. La basílica. Recuerden, la basílica también son pórticos. Pero las basílicas son pórticos con el espacio central techado. En cambio son pórticos y ya está, ¿no? Entonces eso sería también para el comercio de la stoa. Y normalmente la stoa, el buleuterión y algunos templos se organizaban alrededor del espacio abierto de la ciudad de Grecia. ¿Cómo se llama ese espacio abierto en la ciudad de Grecia? Ágora. Ágora. Ágora, muy bien, el ágora. ¿Ya? Entonces el ágora es un espacio abierto importante en la ciudad de Grecia, ¿ya? Entonces, muy bien. Y acá falta la vivienda, ¿ya? Eso lo pueden ver en el aula virtual, que está también el tema de la vivienda. La vivienda griega viene de la vivienda mesopotámica, ¿no? La típica vivienda mediterránea que se organiza alrededor de un espacio abierto central y es más bien cerrado hacia el exterior, ¿no? Y de ahí vendrá toda la secuencia de las viviendas,
¿Ya? Muy bien. Y luego habíamos visto también la ciudad, y la ciudad tiene calles rectas perpendiculares entre sí. ¿Quién inventó este tipo de ciudad? Hipódamo de Mileto. ¿Ya? Hipódamo de Mileto. Entonces, ya está. Entonces, de Grecia es relativamente fácil. Las cosas que hemos visto son, en primer lugar, los órdenes clásicos, que al final cualquier edificio griego, romano o paleocristiano nos remite a los órdenes clásicos. Luego, los tipos de templos, ¿no? Por el número de columnas al frente y columnas alrededor. Luego, la Acrópolis de Atenas con sus 4 grandes edificios, Partenón, Erectión, Propileos y el Templo de Atenea Nike. Y luego, los otros edificios civiles. El teatro, importantísimo, el Buleuterión, la Stoa y la vivienda. ¿Ya? Y todo eso se organiza alrededor del ágora y luego las ciudades griegas de trazo hipodámico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo creo que eso es lo más importante de Grecia y en fin, no se conformen con eso, estudien de todas maneras lo que hemos visto, pero eso es, digamos, para refrescar un poco la memoria. ¿Ya? Luego vamos ahora a ver Roma. Y de Roma, a diferencia de los griegos, los griegos usan sobre todo la columna y el entablamento. Los romanos usan los muros, gruesos muros, y las bóvedas, ¿no? Y las bóvedas, ya está. Entonces, ahí está Roma en el siglo IV. Esta es la primera imagen que vimos al comienzo de la clase. Ahora que ya hemos terminado, las clases les preguntan, a ver, ¿qué edificio es este que se ve acá? El Muy bien, el anfiteatro. ¿Qué anfiteatro? ¿El anfiteatro? Flavio. Flavio, muy bien, del año 70 al 80, muy bien. ¿Qué edificio es ese que vemos acá? Circo. El circo, muy bien, el circo, ¿no? El circo máximo, que ya lo habíamos visto, ¿no? También, muy bien. ¿Qué edificio es ese que se ve acá? No, es ¿Teatro? el teatro, muy bien, el teatro de Marcelo, muy bien, del año 19 a.C. ¿Qué edificio es este que se ve acá? Que tiene una piscina, que tiene ya, un trepidario, un telellario. Las termas. Las termas, muy bien, estas son las termas, muy bien. ¿Qué espacio es este que se ve acá? Que tiene más o menos forma trapezoidal. El foro, muy bien. Foro. Y este que se ve acá, que también, estos de acá también, que son los foros imperiales, ¿no? El foro de César, el foro de Augusto, ¿no? El foro de Nerva, el foro de La Paz y el foro de Trajano, con la Basílica Ulpia. ¿Ya? Entonces, bien, casi todo lo que hemos estudiado está en el barrio, ¿no? Acá está el palacio, sí, todo está cerquita, ¿ya? Bueno, cerquita, cuando caminas, ahí te das cuenta, ¿ya? Entonces, esto es. Habíamos dicho, de los romanos, había los templos de dos tipos, de planta longitudinal y de planta central. Los templos de planta longitudinal se basan en los templos griegos, pero tienen otras características, que son 5. Lo primero es que los templos romanos son frontales, ¿no? O sea, tienen un frente claramente definido. Luego son simétricos, ¿no? O axiales. Los templos griegos también, pero piensan que también hay templos griegos asimétricos, ¿no? Pero además la simetría es muy fuerte porque esa simetría se relaciona incluso con el espacio urbano. Entonces son frontales, simétricos, están levantados sobre un podio. Los templos griegos están siempre levantados sobre 3 gradas, sobre todo en el periodo clásico. Pero en el periodo helenístico eso cambia un poco, pero ponerle todo un podio, todo un basamento, todo un terraplén, eso es propio de los romanos. Luego está con una escalinata frontal, ¿no? Porque precedidos por una escalinata, y tienen un pronaos profundo. De hecho, el pronaos está delante de la naos, ¿no? Y esas son las características del templo romano. Eso es importantísimo, porque luego, cuando el próximo semestre estudien en Historia 2 la arquitectura del Renacimiento, les va a tocar saber estas cosas, ¿ya? Entonces, los templos romanos son frontales, simétricos, levantados sobre un podio precedidos por una escalinata y con un pronaos profundo, ¿ya? Muy bien. Habíamos visto 2 templos, el de Portunus, o de la Fortuna Viril, del año 40 a.C., y la Maison Carré, ¿ya? Dejamos esto de los templos de planta longitudinal y luego están los templos de planta central. Y el templo de planta central más importante, ¿cuál es? El Panteón, muy bien, el Panteón, ¿ya? El Panteón se caracteriza por tener 2 partes, la parte del ingreso y la parte central es la parte circular.
que está cubierto con una cúpula. Una cosa importantísima del panteón es que su diámetro es igual a su altura, y esto es 43 metros más o menos. ¿Ya? Entonces tiene 43 metros de diámetro, 43 metros de alto, y es la cúpula más grande que se ha construido en la historia de la humanidad hasta... Sí, la cúpula más grande. El espacio cubierto solo fue superado en el siglo XIX por las nuevas estructuras metálicas. Pero ya les había contado que cuando Miguel Ángel tuvo que hacer la cúpula de San Pedro, la hizo muchísimo más alta, pero mucho más alta, pero de menor diámetro para que no perdiera su privilegio. ¿De qué material está hecho el panteón? De concreto. Casi toda la arquitectura romana, recuerden que es de concreto. Los muros exteriores suelen ser de ladrillo y todo se rellena con concreto, ¿no? Y los muros exteriores de ladrillo sirven de quedan ya encofrado. fijos, pues se llama el cofrado perdido. Y Y luego miren cómo es la cúpula. La cúpula es más ancha acá y la cúpula está haciendo más delgada, más delgada, más delgada, más delgada, ¿no? E incluso solo eso, sino que toda esta parte baja, la cúpula, el concreto usa como agregado piedras, ¿no? Pesadas. Luego utiliza cerámicas, luego utiliza el tufo y finalmente la piedra pómez, ¿no? Para que cada vez sea más ligera, más ligera, más ligera. Eso lo habíamos visto en un dibujo y también en unos videos. Y acá podemos ver cómo el panteón contribuye a crear un espacio, ¿no? No es que a los griegos les interese que el edificio se vea por todos los lados, sino contribuye a crear un espacio, ¿ya? Muy bien. Ahí está el panteón. ¿Cómo se llaman estos ornamentos en el techo? Estos cuadraditos. Muy bien. ¿Y los casetones son ornamentales o estructurales? Estructurales, ¿no? Sirven para aligerar el peso, pero también sirven para conformar la estructura. ¿Cómo se llama este huequito en el techo? Óculo. Óculo, ya, muy bien. Jóvenes, todo el mundo debería saber dibujar el panteón. Bien, bien, de planta, de corte, de elevación. Independiente que vengan o no vengan el examen, eso tienen que saberlo porque servirá tanto para el curso de Historia 2 como para el curso de Historia 3 y Historia 4, ¿ya? Porque es el edificio más importante de los romanos y será imitado, inspirado, servirá de inspiración muchísimas veces, ¿ya? Por ejemplo, el próximo semestre, cuando veamos Santa Sofía, habrá que comparar el panteón con Santa Sofía, ¿no? O cuando se estudia el Renacimiento, el panteón sigue siendo un punto de referencia importantísimo, incluso hasta el siglo XIX, ¿ya? Entonces, este es un edificio importantísimo, ¿ya? Entonces, los dos tipos de edificios religiosos romanos son el templo de planta longitudinal y el templo de planta central, del cual el más importante es el panteón. Muy bien. Ahora vemos los edificios civiles. De los edificios civiles habíamos mencionado en primer lugar las basílicas, ¿no? Las basílicas son edificios dedicados al comercio y la administración de justicia, de los cuales la basílica más famosa es la Basílica Ulpia. La basílica es también un edificio que tienen que saber dibujar. ¿Por qué? Porque hemos visto en esta semana cómo la basílica pagana es el modelo de la basílica paleocristiana. Entonces, una pregunta típica que ha venido montones de veces en el examen es comparar una basílica civil romana con una basílica paleocristiana, ¿no? Ya saben que es una pregunta que se ha venido muchas veces, puede volver a venir, ¿ya? Pero si ha venido tantas veces, ¿para qué volver a venir? ¿Ya? Pero en todo caso, ya, entonces esto de acá es la basílica, ¿no? Una basílica, acá al frente está faltando el ábside de acá, ¿ya? Pero una basílica, como la Basílica Ulpia, es un edificio de planta longitudinal, que tiene ese espacio central más alto. ¿Cómo se llama ese espacio central más alto, jóvenes? ¿Cómo se llaman los espacios laterales más bajos? Muy bien. ¿Cómo se llaman estos semicírculos en los extremos? Ábsides. Muy bien. En la basílica pagana se ingresaba por el eje transversal, ¿no? Y cuando se ve el corte, ¿no? Hay un desnivel en el techo que sirve para dar iluminación y ventilación. ¿Cómo se llama ese desnivel? Clarestorio. Clarestorio. Muy bien, muy bien. Entonces la basílica es un edificio dedicado al comercio y la administración de justicia de planta longitudinal, ¿no? Que tiene una nave central, naves laterales en los 4 lados, ábsides en los extremos y se ingresa por el eje transversal. Muy bien. Había solo un caso de una basílica que es que no es el caso tradicional y que es una basílica del siglo IV, la basílica de Magencio de Constantino, y que más bien está inspirada en las termas romanas, ¿ya? Que tiene tiene también una nave central, naves laterales, 2 ábsides, pero cambia su forma, ¿ya? Luego, además de la basílica, se habían visto estos edificios. ¿Cómo se llaman estos edificios? Termas. Termas, que son edificios dedicados
a baños públicos, para tomar baños de temperatura. Tenían básicamente 3 salas, una sala para baños fríos, otra para baños tibios y otra para baños calientes. ¿Cómo se llamaba la sala de baños fríos? Frigidarium. Frigidarium. La baños tibios, Tepidarium. La de baños calientes, Calidarium. Calidarium, muy bien. Y la piscina era la Natatio. ¿no? Luego había los gimnasios, que era para la palestra, ¿no? Luego había un montón de otros servicios. Y había unas tuberías que iban por debajo del suelo llevando el vapor. ¿Cómo se llamaban esas tuberías? Hipocaustos, ¿ya? Los hipocaustos. Ahora, las termas, ¿no? Que llegaron a ocupar grandes espacios, y las dos más famosas son las de Diocleciano y las de Caracalla, ¿no? Las termas estaban revestidas en el suelo ¿con qué cosa? Con mosaicos, muy bien. Y en las paredes tenían mármoles, columnas, esculturas, fuentes de agua. Jóvenes, ¿esas columnas en las termas son ornamentales o estructurales? Muy bien, ornamentales, muy bien. Recuerden que los romanos utilizan sobre todo el muro, y las columnas son estructurales solo en las basílicas. En todo lo demás las columnas serán ornamentales, porque todo se apoya en los muros. Las gruesas, las bóvedas, las cúpulas, necesitan sobre todo muros para apoyarse, ¿ya? Entonces, las columnas son ornamentales. Para los griegos, todo lo que requería hacer arquitectura tenía que tener columnas. Lo que no era con columnas no era arquitectura. Entonces, estas son las termas de Caracalla. Ahí está la piscina con capacidad para 500 personas. Ahí están las ventanas termales, esas ventanas tripartitas. Y esos son los restos de las termas. Tienen los mosaicos que habíamos explicado. Y luego habíamos hablado también de los edificios de espectáculos. Los edificios de espectáculos. Ya habíamos dicho que para los romanos los espectáculos eran muy importantes, ¿no? Para mantener embrutecido al pueblo, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho la cosa en los últimos 20 siglos. Entonces, y además eran cosas así sanguinarias. ¿Qué hacían? Hacían combates, ¿no? Guerra, estas cosas tipo... Simulación de guerra. Guerras, estas cosas, igualito, no ha cambiado, ¿ya? Hasta el vestuario era casi el mismo, en fin. Antes, en fin, ya, ahí, ya, entonces era más o menos lo mismo. Entonces, no, ya Laura Bozo ya se pasó, ya. Ni los romanos hacían esas cosas, ¿ya? Entonces, había 3 tipos de edificios de espectáculos, ¿ah? Teatros, anfiteatros y circos. De estos 3, 2 son invención romana y 1 no es invención romana. ¿Cuál de estos 3 no es invención romana? Teatro. El teatro, muy bien. Entonces los teatros griegos inspirarán a los teatros romanos. Pero ya habíamos dicho que los teatros griegos servían para hacer obras que ayudaran a pensar, ¿no? La catarsis, ¿no? Ir a ver la realidad, la profundidad, ¿no? Habíamos comentado algunas obras, sobre todo los dramas, las tragedias, pero también las comedias. En cambio, para los romanos, el teatro es para salirse de la realidad. Entonces, los romanos, que son unos vagos, ¿no? En fin, para estas cosas, los teatros romanos están dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Dentro. Fuera, muy bien. Los teatros romanos están sobre una estructura o en las colinas. Sobre una estructura, muy bien. Ya que es más rápido, más fácil, sí. ¿no? Los teatros romanos tienen forma de concha de abanico o semicircular. Semicircular. Muy bien. La orquesta romana tiene forma circular o semicircular. Muy bien, porque se reduce, ¿no? En cambio, ¿qué parte aumenta? ¿La escena y el proscenio aumentan o disminuyen? Aumenta. Aumentan, ¿no? La orquesta, que es donde estaba el coro que comentaba, que era el ayayero, ¿recuerdan? Se reduce. Mientras que la escenografía, ¿no? Sí, los efectos artificiales, los efectos especiales, todo eso crece, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se ingresa a la cavia? La cavia es lo que serían las graderías en el mundo romano. ¿Se ingresa desde arriba o se ingresa por unos corredores? Corredores. Muy bien, ¿cómo se llaman esas salidas de los corredores? Vomitorios. Vomitorium, muy bien, vomitorium. ¿Los teatros romanos tienen fachada, sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Los teatros romanos tienen fachada y están levantados sobre una estructura de arcos, de muros, arcos y bóvedas. Entonces, si tienen muros, arcos y bóvedas, la fachada mostrará un montón de arcos. Pero para los romanos, la arquitectura requería de los órdenes clásicos, ornamentales, pero lo requería. Lo que no era arquitectura, o sea, lo que era ingeniería, lo que era construcción, por ejemplo, los puentes, los acueductos en el campo, esas cosas podían no tener órdenes clásicos.
pero si hacías algo entre la ciudad, debía estar bien proporcionado y debía tener órdenes clásicos. Entonces, ese que vemos acá es el teatro de Marcelo. Y ese de acá es el teatro de Marcelo. Y el teatro de Marcelo, que es del siglo I antes de Cristo, va prácticamente a poner el modelo del uso de los órdenes clásicos en este tipo de edificaciones. El primer nivel, ¿de qué orden va a ser? Dórico, jónico, corintio. Dórico. El segundo nivel, ¿de qué orden va a ser? Dórico, jónico, corintio. Jónico. Muy bien. Y en el caso del Coliseo, que tiene 4 niveles, el tercer nivel, ¿de qué orden va a ser? Corintio. Corintio, muy bien. Eso nace en el Teatro de Marcelo y luego lo continúa el Anfiteatro Flavio. Y eso será muy útil también para el próximo semestre cuando toque estudiar Renacimiento. ¿Ya? Porque los arquitectos del Renacimiento se van a estudiar los edificios de la Antigüedad. Muy bien. Entonces, ese es el Teatro de Marcelo y este es otro teatro. Este es en Turquía, el Teatro de Aspendos. Tenía capacidad para 15.000 espectadores. 15.000, miren que no es poco, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, que ya tiene la forma semicircular, la orquesta se ha reducido, etc. Entonces los teatros son un edificio importante del mundo griego. Pero los romanos, aquí está, ¿los teatros se podían techar también? Sí. ¿No? Con unos toldos. Al igual que el Anfiteatro Flavio, también los teatros se podían techar con unos toldos que eran hechos con la vela de los barcos. Y si era hecho con la vela de los barcos, ¿cómo se llamaban? Velario, muy bien, velario, ¿no? Velario. Y acá se ve el teatro romano, no es un teatro romano, es ese teatro de Marcelo, con sus astas en la parte alta para poder techar el espacio. Pero esto que vemos acá es el Anfiteatro Flavio, también llamado Coliseo, ¿no? Esta es una invención romana. Ese es el primer anfiteatro y el más grande que se hace. Es un edificio de planta central, pero la elipse central, pero con un eje longitudinal y un eje transversal. Su eje mayor tiene 180 metros, su eje menor 156, y tenía capacidad para 50.000 entre 45 y 50.000 espectadores, y la posibilidad de escapar en solo 5 minutos. Podían vaciar todo el anfiteatro en solo 5 minutos. ¿Cómo se llamaba el espacio central donde estaban los gladiadores, las fieras? La arena, ¿no? Por eso, hasta ahora en inglés, anfiteatro se dice arena, ¿no? Arena, ¿no? Y luego, y luego alrededor estaban todas las, alrededor estaban todas las graderías, ¿no? El Anfiteatro Flavio tiene estos 4 niveles, ¿no? Y con sus órdenes clásicos, ¿no? En el segundo y tercer nivel, en cada uno de los arcos había esculturas. Y el cuarto nivel, fue añadido tiempo después, está hecho con pilastras y en la parte superior venían las astas, ¿ya? Ahora, esto que vemos acá es lo que dice que la lámina, el año pasado creo se hizo sobre el Anfiteatro Flavio. Estuvo también muy bien, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos el anfiteatro con los 3 órdenes clásicos. El orden bajo de orden. ¿Qué orden es el primer nivel? Dórico. Muy bien, el segundo. Jónico. Muy bien, el tercero. Corintio. Muy bien, el cuarto tiene pilastras. Ya las pilastras. La diferencia de la columna y la pilastra ya la hemos explicado también. La pilastra es plana, la pilastra es puramente ornamental, la pilastra es igual de ancho arriba que abajo, ¿no? Pues no tiene énfasis. ¿Ya? Y luego acá están los huequitos por donde pasaban las astas enormes y acá están los apoyos para estas astas. ¿Ya? Ahí se ve en el Anfiteatro Flavio que había distintos niveles. Había que saber dibujar el Anfiteatro Flavio, siempre es útil, plata y corte. Y había zona premium, ¿no? Ahí está, muy bien. Y además, el Anfiteatro Flavio, ahí se representaban combates de guerreros, de gladiadores contra fieras entre sí, y representaciones naumaquias. Las naumaquias eran representaciones de batallas navales, porque llenaban toda la arena con agua y ponían barcos en escala y se peleaban entre ellos, ¿no? Y eso era posible también en gran medida porque esta es la zona más baja del área en Roma, y ahí había estado la laguna de Nerón, o sea, depósitos de agua seguramente había. Y hemos dicho también que la arena por debajo, y eso se ve acá, tenía hasta 3 niveles, ¿no? Y en esos niveles había celdas, había jaulas, había rampas movibles, ¿no? Para que las fieras y los gladiadores pudieran desplazarse sin necesidad de comerse antes de que
fuera el espectáculo, ¿no? O sea, había que la sangre arriba, afuera, ¿ya? Entonces, eso, muy bien. Luego hemos visto también esto, qué bonito, ¿no? Ese es el circo, estadio o hipódromo, que es un edificio también de carácter... Hipódromo. ¿Es de carácter civil o religioso? Obviamente es de carácter Civil. Civil, muy bien. Y el hipódromo, estadio, circo, que es el circo máximo, que había varios en Roma, tenía capacidad para 250.000 espectadores. Miren que no es poco, ¿ah? Tenía más de 600, más o menos 600 metros de largo por 200 metros de ancho, más o menos, ¿no? Y al centro había este espacio, ¿cómo se llama esta especie de berma central? Espina. Muy bien, la espina. Y la espina estaba decorada con qué cosas, con obras de arte Del traídas imperio, de varias de todo el partes imperio. del imperio. Muy bien. Y sobre todo, ¿cómo se llama esto que vemos acá? Obelisco. Muy bien, un obelisco, ¿no? Ya habíamos dicho que la ciudad que tiene mayor cantidad... Ay, pero se están filmando. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Un saludo muy cariñoso. Ay, A su mamá. entonces, los obeliscos venían de Egipto. Y ya hemos dicho que la ciudad que tiene mayor cantidad de obeliscos en el mundo, egipcios, es Roma, ¿no? Porque ya en los primeros siglos los romanos construían barcos especiales para llevarse los obeliscos a Roma. De hecho, el obelisco más grande del mundo, que es el obelisco de San Juan el obelisco del Templo de Karnak, se encuentra actualmente frente a la Catedral de Roma, frente al costado de la Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán. Bien, entonces esto hemos visto. Estos son edificios de espectáculos. Vamos a ver ahora las edificaciones conmemorativas, que eran solamente de tres tipos, digamos, las que hemos mencionado. En primer lugar, las columnas conmemorativas, ¿no? Las columnas como la de Trajano y la de Marco Aurelio, estas columnas que llegaban a tener más de 40 metros en total, que representaban exteriormente con relieve las batallas, que son huecas por dentro. Actualmente sobre la columna de Trajano se encuentra la escultura de San Pedro, y luego está la columna de Marco Aurelio, en cuya parte superior actualmente se encuentra la columna de Trajano. Perdón, se encuentra la escultura de San Pablo, ¿ya? Miren cómo los templos ayudaban a conformar espacios, ¿no? Y las columnas también eran parte de todo un conjunto. Para los romanos, lo que es importantísimo es el espacio bien delimitado, ¿no? Mientras que para los griegos, lo que es importantísimo es el volumen del edificio. Luego están los arcos, acá está el arco de Tito, ¿no? El arco de Tito, mandado a construir a partir del año 70 para conmemorar la destrucción del templo de Jerusalén. Que hemos retomado ese tema cuando hemos visto el paleocristiano. Recuerden, cuando hemos hablado del paleocristiano, hemos hablado de la destrucción del templo. Hay arcos de un vano, como el arco de Tito, hay arcos de tres vanos, como el arco de Septimio Severo o el arco de Constantino. Los arcos tienen justamente el arco, enmarcado entre órdenes clásicos, y otros arcos, o hornacinas, o estos espacios, también enmarcados entre órdenes clásicas, escrito el nombre o la razón por la que se ha edificado el Arco de Triunfo, ¿ya? Y finalmente están también las tumbas, y muchos emperadores usarán la tipología de tolos, la tumba circular. Acá vemos la tumba de Augusto, y abajo está la tumba de Adriano. Muy bien, de la tumba del emperador Adriano, con el puente que se construyó delante, es un puente romano, aunque las esculturas son 1600, 1500 años después. Bien, luego están las obras de infraestructura, que también son obras de carácter civil. Habíamos mencionado los acueductos, y entre los acueductos habíamos mencionado dos acueductos importantes. Este que vemos acá, que es el acueducto llamado de Pont-du-Gard en Francia, en la localidad de Nimes, en el sur de Francia, y habíamos visto cuán enormes eran. Miren, acá se ven dos personas, ¿no?, caminando por acá arriba, y en realidad para que pase el agua es solo este pedacito, ¿no? Toda esta estructura enorme es para que pase el agua por acá. Y en el caso del Pont-du-Gard, este acueducto, como podemos ver, es exteriormente de ladrillo, debe ser de muros de ladrillo, todo el agua llega a las sí, como el termas, cofrado para que todo el perdido, agua llegue a las interiormente de concreto. Sin embargo, el siguiente que habíamos visto, este de dos niveles que acueducto, es el acueducto de... Muy bien, ¿de quién? De Segovia, muy bien, acueducto de Segovia. ¿Dónde queda Segovia? En España, muy bien. ¿Y de qué material está hecho? Piedra. Muy bien. Y específicamente este acueducto, ¿la piedra está unida con argamasa, sí o no? No, muy bien, no. Acá este acueducto es muy importante porque todo está en perfecto equilibrio. Si tú sacas una piedra de acá, no solo se cae este arco, se cae todo como en un dominó, pero todo está en perfecto equilibrio, ¿ya? Y miren que es un acueducto que tiene también dos niveles, pero el nivel inferior en la parte central es mucho más alto que el nivel superior, ¿ya?
Entonces es el acueducto de Segovia, ¿ya? Segovia. Que ahí lo vemos. En el aula virtual también hay alguna otra información sobre estos acueductos, ¿ya? Muy bien, entonces hemos visto dos acueductos, el acueducto de Pont Llobregat, ¿no? Que está construido con el muro, con el cofrado perdido y con concreto, y este en cambio está hecho solamente de piedra. Entonces ese es el acueducto de Segovia. Bien. Luego están los puentes, ¿no? Habíamos visto este puente en Roma, que son también obras de infraestructura, y luego están también los caminos, ¿no? Habíamos hablado de que todos los caminos conducen a Roma. Habíamos visto los caminos también y los sistemas constructivos romanos. Finalmente la vivienda, habíamos hablado de la vivienda unifamiliar, esto es lo que sobre todo hay que saber la vivienda unifamiliar, y eso es importantísimo, deben saber dibujar muy bien una planta de una casa romana. ¿Por qué? Porque la casa romana es la base de las casas peruanas del siglo XVI. Si ustedes comparan una casa del centro de Lima como Torre Tagle, la casa Goyeneche, cualquiera prácticamente de las casas del centro de Lima, están basadas en el esquema de la planta de la casa romana. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo, que hay que saber. Bien, la planta de la casa romana, la vivienda unifamiliar, está formada, si esta es la calle, acá están las tiendas que se llaman taberna. Taberna, taberne. Luego hay un vestíbulo de ingreso que se llama fauces y se ingresaba a este espacio de acá. ¿Cómo se llama este espacio de acá, jóvenes? Atrio. Muy bien, atrio. El atrio no era un patio, y en eso se diferencia de las casas limeñas. Era una sala con un hueco en el techo que correspondía con un hueco en el piso, para que la lluvia que entrara por el hueco del techo cayera en este hueco del piso, en esta fuente. ¿Cómo se llamaba esta fuente en el piso? Donde cae la lluvia. Impluvium. Pluvium, recuerden sus clases de latín. Pluvium, eso significa agua, ¿no? De la lluvia, del río, pues sobre todo la lluvia, ¿no? Pluvial, ¿qué cosa es lo pluvial? Lo que se refiere a la lluvia, ¿no? En francés, ¿cómo se dice lluvia? ¿No? Entonces, el impluvium. ¿Y cómo se llamaba el hueco en el techo? Compluvium, ¿ya? Compluvium. El impluvium en el piso, el compluvium en el techo, ¿ya? Entonces, esto es. Y luego alrededor están los cubiculum, que son las habitaciones, y están el tablinium y el triclinium. ¿El tablinium qué cosa es? La sala principal, muy bien. ¿Y el triclinium qué cosa es? El comedor, ya el comedor. Recuerden, tablinium y triclinium. En Lima también hay sala y comedor en las casas virreinales, ¿sabes? Solo que está la sala y detrás el comedor. Acá aparece uno al costado del otro, ¿ya? Tablinium es la sala, triclinium el comedor, taberna las tiendas, fauces el vestíbulo, atrio y cubículo. ¿Ya? Y luego atrás hay un jardín con columnas que se llama peristilo, ¿ya? Por favor, esto hay que saberlo porque les va a ser muy útil cuando veamos el Palacio Florentino, cuando veamos la Casa Limeña, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá hay, por ejemplo, el esquema de una casa en Pompeya. Está el ingreso, acá están las tiendas, acá está el atrio, luego acá está el tablinium, seguramente el triclinium está por acá, debe ser este, y luego acá está el peristilo, ¿no? Entonces, esa es la manera como se organiza la casa romana. ¿Qué espacio de acá está en la casa romana, jóvenes? Atrio. Atrio, muy bien. ¿Cómo se llama esta fuente en el piso donde entra el agua de la lluvia? Impluvium. Muy bien, ¿y esto por donde pasa la lluvia también? ¿En el techo? Compluvium. Compluvium, impluvium. ¿Ya? Muy bien. Entonces está decorado con pinturas murales, ¿no? Miren, estas son casas en Pompeya, con estas magníficas pinturas murales. Y los pavimentos, ¿cómo se llama este tipo de pavimento? Mosaico. Mosaico. ¿Cómo se llama cada una de las piececitas del mosaico? Teselas. Muy bien. Muy bien. Luego, ¿cómo se llaman estos edificios multifamiliares? Ínsula. ¿No? La ínsula era el edificio multifamiliar romano, ¿no? Ya hemos dicho que Roma llegó a tener más de 1 millón de habitantes, entonces se vivía en edificios por departamentos. Y los edificios solían tener tiendas en el primer nivel y habitaciones en los niveles superiores, ¿no? Esta es la tienda, este es el altillo, ese es el piso principal, ¿no? Este era el más caro, estos eran los mejores departamentos. Luego, conforme iba subiendo, eran departamentos más económicos. Entonces, hemos visto la vivienda unifamiliar, la vivienda multifamiliar,
la casa de campo. Esta es la Villa Adriana, que es la casa de campo del emperador Adriano. Y luego habíamos visto los palacios. Este es el palacio de Diocleciano en Spalato. También es el palacio en el Palatino, en fin, ¿ya? Y la ciudad romana, que sigue en cierta medida las enseñanzas de la ciudad griega diseñada por Hipódamo de Mileto, con calles rectas perpendiculares entre sí, pero la ciudad romana sí tiene manzanas cuadradas y tiene dos calles principales, el Cardo y el Decumano, ¿ya? Que son perpendiculares entre sí, Cardo y Decumano, ¿ya? Muy bien. Y hasta acá habíamos visto Roma. Y luego terminamos viendo la arquitectura paleocristiana, que es muy sencillito, ¿ya? Habíamos dicho, hemos explicado esta semana todo el tema del edicto de Milán, ¿no? Y cómo el edicto de Milán marca un antes y un después, ¿no? Porque después hasta el edicto de Milán hubieron terribles persecuciones. Después se autoriza el cristianismo, pero seguirá habiendo persecuciones de vez en cuando, ¿no? De todas maneras, bueno, hasta ahora sigue habiendo persecuciones al cristianismo, ¿no? Pero hablamos de las primeras, de los primeros siglos del imperio, a fines del imperio romano. Entonces habíamos dicho que antes de Constantino íbamos a estudiar dos tipos arquitectónicos, las catacumbas y las domus ecclesiae. Y después de Constantino hay tres tipos arquitectónicos: basílicas, martiria y baptisterio. Las catacumbas eran cementerios públicos subterráneos en la ciudad de Roma. Cementerios porque eran para los muertos, y cementerios es una tradición cristiana porque cementerio significa dormitorio. Públicos porque inicialmente eran para todos, solo a partir del siglo III más o menos los cristianos van a poder tener catacumbas solo para el cristianismo. Subterráneos porque no podían crecer por encima de la superficie, entonces siempre se iban cada vez más hacia abajo. Recuerden que lo hemos visto en clase, podían llegar a tener 15, 20 metros de profundidad. Wow. Y en la ciudad de Roma, porque la ciudad de Roma tiene un subsuelo con un material que se llama toba en castellano, tufo en italiano, que es un material fácil de ser removido y que en contacto con el aire se solidifica, ¿no? Entonces acá vemos estos corredores, ¿no? Vean que prácticamente no hay columnas, ¿no? Todo es solo por el material con que está hecho. Y a veces había estas pequeñas como capillas, ¿no? Con estas pinturas. Muy bien. Luego, habíamos hablado de las primeras celebraciones eucarísticas, se celebran en las casas comunes y corrientes, ¿no? Por eso se llama la domus ecclesiae. La domus ecclesiae es la domus, la casa de la asamblea. Habíamos explicado también que en el cristianismo no se requieren de los templos, ¿no? Los templos, para los griegos, para los romanos, es el lugar donde vive la divinidad y está asociado con el tema de la morada de la divinidad y del lugar del sacrificio, ¿no? Eso los griegos, los romanos y también el mundo judío. El mundo judío tenía el templo de Jerusalén, donde vivía Dios y donde había un altar, ¿no? El mundo cristiano, en cambio, inicialmente va a ser consciente que Cristo está presente en la Eucaristía, en los pobres, en su palabra, pero también en la comunidad, donde dos o más se reúnen, ahí estoy en medio de Dios. Entonces, los cristianos se reunían en las casas, por eso esas casas se iban a llamar domus ecclesiae, casa de la comunidad. Y las casas tenían el tablinium, el triclinium y el atrio, y los no bautizados, o sea, los catecúmenos, quienes se estaban preparando para celebrar el bautismo, se quedaban en el atrio. Por eso el atrio será el lugar de los catecúmenos. Y esto es el esquema típico de la domus ecclesiae. El altar siempre mira hacia el este, o se hace todo lo posible para que el altar mire hacia el este, porque el este es el lugar por donde será la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Constantino da la libertad de cultos y se pueden construir las primeras grandes edificaciones cristianas, no se tomará de modelo los templos paganos, sino los edificios que reunían a la gente, y esos serán las basílicas. Entonces, de la suma de la basílica pagana con la tradición de la domus ecclesiae, surge la basílica paleocristiana. ¿Qué características de la domus ecclesiae toma la basílica paleocristiana? La idea del atrio. El atrio será el lugar para los catecúmenos. Y como un montón de gente se está bautizando después de la libertad de cultos, entonces los atrios serán enormes, volverán a tener gran importancia. En el Perú, por ejemplo, en el siglo XVI, los atrios son pequeñitos en las ciudades de españoles, por ejemplo Lima, Ayacucho,
Trujillo. Ustedes vean los atrios, el atrio de la Catedral de Lima, el atrio de la Catedral de Trujillo, la Catedral de Ayacucho, son mínimos. Pero si uno va al campo, va al Cañón del Colca, va al borde del lago Titicaca, va al santuario de Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia los atrios son enormes, porque el atrio en América vuelve a tener en el siglo XVI la función que había tenido en Roma en el siglo IV y V, que era el lugar de los catecúmenos. Entonces esta es la típica planta de una basílica, esta es la Basílica de San Pedro. La de San Pedro paleocristiano, que se comienza hacia el año 319 y se destruye en el año de 1506 para hacer la actual, la que ustedes han visto estos días en televisión. Entonces, la basílica tiene el atrio con un cuadripórtico, este lado que se llama nártex, la nave central, las naves laterales, el bema y el ábside, ¿ya? Y visto en corte, al fondo tenemos el arco triunfal y el clerestorio, ¿ya? Entonces, esta es la planta típica de una basílica paleocristiana. Semejanzas y diferencias entre la basílica paleocristiana y la basílica pagana, ya ustedes las pueden ver. Semejanzas, ambas son de planta longitudinal, ambas tienen ábside, ambas tienen nave central, ambas tienen naves laterales, etc. Ambas tienen clerestorio. Diferencias, la basílica paleocristiana tiene nártex, la otra no, esta tiene atrio, la otra no, esta tiene bema, la otra no, esta tiene naves en solo 2 lados, la otra en los 4 lados, ¿no? El recorrido es por el eje, el ingreso es por el eje longitudinal, y la otra por el eje transversal, ¿no? Y luego dentro de la tradición cristiana será muy importante el sentido procesional. Entonces, ¿qué basílica es? Es la basílica de San Pedro, muy bien. Y a ver, jóvenes, ¿cómo se llama esta parte de acá adelante? Muy bien, ¿cómo se llaman los 4 pórticos? Muy bien. Pregunto solo para los que están despiertos, solo los que están durmiendo siguen. ¿Cómo se llama esto de acá? Nártex. Lo que está debajo de este techo. Muy bien, lo que está debajo de los techos de los lados. Naves Esta que va laterales. desde acá hasta acá. Bema. ¿Cómo se llama la parte de atrás? Ábside. El desnivel en el techo. Clerestorio. Muy bien. Ya, esta es la Basílica de San Pedro. Ahí está nuevamente la Basílica de San Pedro. El corte, acá se ve la arco triunfal, se ve las ventanas del clerestorio. Esta es la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, Mater et Caput Domini Ecclesiarum Curvi et Orbi. Esta es la Basílica de la Natividad en Belén, donde mezcla la idea de la basílica con la idea del martiria. La Basílica de San Pablo Extramuros. Ya, pero la basílica tienen que saberla de todas maneras. Luego, la segunda tipología era el martiria. Los martirias son edificios de planta central. Habíamos terminado viendo el mausoleo de Teodorico, que es este edificio del año 526, que es la tumba para el emperador, para el rey ostrogodo Teodorico, en donde se ve que ya nadie sabe cómo construir una cúpula, ¿no? Habíamos explicado que ese techo en realidad es una piedra tallada, a la que incluso se han dejado esas puntas para poder en algún momento subirla, ¿no? Muy bien. Respecto al arte paleocristiano, habíamos dicho que el cristianismo reutiliza las técnicas, en todo caso cristianiza la cultura, ¿no? O incluso es precedido. José ayer estaba leyendo un artículo donde dice que no es que Navidad sea porque era una fiesta del sol, sino que al contrario, se puso la fiesta del sol después que se estableció el tema de Navidad. Creo que un ejemplo de eso había puesto en clase. En todo caso, esto son mosaicos, ya con temas cristianos, ya habíamos dicho que tiene siempre una función didáctica, educa transmitiendo una enseñanza y educando en el sentido de la belleza. Luego habíamos visto, bueno, estos son mosaicos no romanos, no paleocristianos. Mosaico paleocristiano tiene siempre esta función didáctica, no puramente decorativa. Luego las pinturas murales, de las cuales el buen pastor es el tema principal, ¿no? Lo habíamos comentado. Luego los relieves en los sarcófagos y finalmente la escultura. Muy bien. Entonces, hasta ahí es lo que hemos visto en la segunda mitad del curso. Ya probamos. Eso fue todo, amigos. Y eso es lo que vendrá. De todas maneras, tengo que leer un mensajito que ha mandado la coordinadora del curso sobre qué cosas de todas maneras no hay que dejar de repasar de la primera Nabucodonosor, de Egipto prácticamente sobre la vivienda, de Creta el Palacio de Rey Minos y de
Micenas, la Puerta de los Leones. ¿Ya? Entonces, sepan que va a venir alguna imagen de arquitectura civil o religiosa de la primera mitad del siglo, de la primera mitad del curso, y luego alguna pregunta donde ustedes tengan que dibujar, explicar, en fin, dar respuesta a alguna consulta sobre el tema de arquitectura civil en la primera mitad del curso. Bien, entonces, 9:30, hemos terminado. Joder, ¿se saca alguna pregunta, algún comentario? ¿Ya? Muy bien, entonces yo creo que hemos visto todo lo que va a venir en el examen, ¿ya? De todas maneras, completen, vean las figuritas que también hay en el aula virtual, ¿ya? Vale la pena. Y sí, hemos visto todo lo que está considerado.